Hola, estimado alumno, como le había mencionado en la última clase, hoy voy a subir, hoy día voy a realizar la grabación de la clase práctica de NR sobre el bosque y vamos a tratar de trabajar en el archivo R que está en la plataforma. Obviamente quisiera puntualizar algunos aspectos. Ese archivo tiene, digamos, la resolución, yo diría casi en su totalidad de la guía, pero obviamente hay ciertos detalles que se tienen que ir trabajando en el ritmo de lo que se va solicitando. Entonces, por favor, les pido que vayan viendo esta guía y vayan trabajando conmigo en su archivo R para ir trabajando a mi ritmo o al ritmo de lo que queremos trabajar de manera particular. Partimos pensando en la guía de ejercicio, que esta guía constituye una resolución sobre problemas del uso de los bosques forestales, considerando tanto una rotación como infinitas rotaciones. Eso lo vimos hoy en la clase. Y vamos a utilizar primero, la primera pregunta dice utilizar un data frame o un set de datos donde calculemos el volumen de la madera para cada año después de plantar durante un periodo de 145 años aproximadamente. Puede ser más, puede ser menos. Aquí está indicando 145 años para un solo bosque de madera sin cortar, para el cual la relación edad-volumen está dada por esa función. ¿Sí? Es la misma función de la clase. Yo podría cambiar las formas funcionales o las funciones. Obviamente ustedes deben saber trabajar considerando otro tipo de funciones de manera particular. Así que los invito, o también puede ser hasta un trabajo de final de semestre, trabajar esta problemática con respecto a alguna función de crecimiento del bosque que esté tipificado en un artículo de una publicación en particular, y obviamente ver cómo las distintas formas funcionales podrían afectar, por ejemplo, al óptimo. Podría ser una pregunta, ¿sí? Y ustedes tienen toda la herramienta, tienen el R, podrían modelar cómo las formas funcionales podrían afectar al óptimo de tala de un bosque de manera particular. Donde S y T se definen como obviamente es el volumen de la madera, y T es el tiempo en cual transcurre el bosque plantado para poder talarlo. Primero dice calcular el año de la siembra en el que se maximiza la cantidad de crecimiento del bosque. Solamente aquí está hablando del crecimiento. Es decir, buscar a qué año se maximiza. Esto se puede hacer con o sin R. No necesitan R para hacer eso. ¿Por qué? Porque esto es una función, y cómo maximizamos una función derivando esto igualando a cero. Entonces la derivada de esta función y la igualación a cero nos va a permitir obtener el valor máximo de crecimiento del bosque. Y la pregunta B dice considerar la edad que maximiza el valor presente de la tala. Acá te está preguntando sobre la edad o el año de siembra en el que se maximiza el crecimiento del bosque, y acá la edad en la que se maximiza el valor presente de la obtención o la tala del bosque, suponiendo que no se vuelva a replantar, es decir, una rotación única. Y también vamos a suponer que el costo asociado a la plantación es de 5.000, el costo marginal es de 2, el precio de mercado por volumen de bosque es 10, la tasa de descuento es 5%, y además analice para distintas tasas de interés 1, 2, 3 y 4%. Entonces tenemos un trabajo bastante arduo en donde vamos a tratar de trabajar todos estos puntos, los primeros puntos, de manera particular. Entonces acá está el archivo R que yo le subí, está en su plataforma, y nosotros podemos primero, este comando, el primer comando, como ustedes saben, es para borrar lo que tengamos acá guardado, que serían en el ambiente algunas entradas guardadas, lo borramos.
¿Y qué generamos? Generamos una secuencia primero que va de 0 a 145 años y que va de uno en uno, lo que está significando que son 145 años y esa secuencia de tiempo es de año en año, ¿sí? Entonces, esto va de año en año, la secuencia, después generamos la función de crecimiento del bosque, que le vamos a llamar a esa función S, y esa función depende de X, en donde es 40 por X, y de dónde saqué 40 por X de la función, dice 40 por T, ¿sí? Aquí está, 40 por T, luego 3,1 X cuadrado, 3,1 T cuadrado, y menos 0.016 T cúbico, X cúbico. Entonces esta es la función de crecimiento del bosque. Después, para saber otro punto relevante en la materia, hay que saber la función del crecimiento del bosque. Esta es la función del volumen y la función del crecimiento de ese volumen. ¿Y cómo sacamos esa función? Derivando esta función con respecto a x en este caso o con respecto a t. Entonces te va a quedar 40, baja este exponente, te va 2 por 3,1, te va a quedar 6,2 elevado a x, y baja este exponente por 3, es 0,016 por 3, es 0,48, y elevado a cuadrado. Entonces tenemos esta función que está aquí. Luego, el precio que tenemos acá como información, el precio como información es 10. Luego el costo marginal te aparece 4 aquí, pero en verdad es 2, así que le voy a poner 2. Costo marginal, el costo de plantar, 5.000, el precio P minúscula. ¿Qué es lo que es P minúscula? ¿Se acuerda de la materia? P minúscula representaba el ingreso neto, que es el ingreso bruto menos los costos, ¿sí? Entonces, este es el ingreso neto por unidad, y aquí las distintas tasas de interés. Y la tengo separada. La tasa I, la tasa 2i, 3i, 4i y 5i. Entonces lo tengo acá representado de distintos tipos de tasas porque voy a trabajar para distintos tipos de tasas. Primero, ¿qué voy a hacer? Primero voy a graficar el volumen del bosque. Es un gráfico para graficar el volumen del bosque. Y aquí voy a subirlo un poquito más arriba. Aquí está. Fíjense la función de volumen del bosque. Esta es la función que relaciona el volumen del bosque con respecto a la tasa de crecimiento. Entonces en el X está el volumen del bosque y la tasa de crecimiento. Y obviamente tiene esta forma funcional de esta manera. Lo que está diciendo en otras palabras es que a medida que aumenta el volumen del bosque, el tamaño, la tasa de crecimiento va disminuyendo. Entonces obviamente es un efecto. Y vamos a hacer lo que queríamos inicialmente, que era poder determinar a través de un data frame, digamos, las preguntas que está ahí determinado. Obviamente la pregunta A es una pregunta muy sencilla porque queremos buscar el periodo de tiempo que permite maximizar el volumen del bosque. Entonces es simplemente derivar esto igual a 0. Entonces por eso no lo quise hacer, porque esto no necesita R, esto es matemática, necesita simplemente que ustedes deriven igual a 0, no tiene mucha ciencia eso, así que lo dejé ahí nomás planteado, pero la parte B la voy a pasar a continuación. Primero creo una variable que se llama volumen, en donde, ¿qué es lo que va a hacer la variable volumen? Va a colocar cada dato de la función st evaluado en los t. Fíjate, st evaluado en t. ¿Y qué es lo que es t? T es la secuencia de valores. Entonces, para cada valor de esta secuencia la va a meter en esta función S y va a sacar cada S para cada valor. Y es volumen. Esa es la función volumen. Yo lo puedo ver acá. Voy a mostrárselo para que vean la función volumen. Fíjense, aquí están todos los valores del volumen para cada año. Comienza con 0, 43, 92 y es cada valor de t metido dentro de esta función S. Luego, el crecimiento del volumen, que es SST, así le llamé yo a esa función. Acá está
la función SS evaluado en T, ¿sí? Evaluado en los periodos. Entonces, el crecimiento para cada periodo, el beneficio, el volumen neto, perdón, que lo que es el volumen neto es el precio por el volumen menos los costos. Los costos fijos. Los costos fijos de la siembra. Y este precio es un precio descontado. P mayúscula menos C. Entonces esto es el volumen neto o el valor presente neto, podríamos llamarle también, valor presente neto de la venta por cada periodo. Por cada periodo, porque fíjense que aquí son cada periodo que están interactuando en esta función. Después van a mover el data frame, cómo va a quedar. Y acá tenemos el AB neto, que sería el valor promedio del beneficio por cada periodo de tiempo. Es decir, el beneficio dividido por T. Saco el beneficio para el periodo 1, lo divido por T y ese sería el promedio de ganancia que voy a ganar. Y así para cada uno de los periodos de tiempo de manera particular. Y luego, obviamente, la tasa de crecimiento, ¿sí? Que sería el crecimiento del volumen C vol dividido por el beneficio neto, que es Bn. ¿Sí? Ahí está. Entonces la tasa de crecimiento dividido por el beneficio neto, y eso obviamente está representado acá por la tasa de crecimiento del volumen de manera neta. Y lo puedo sacar esto. Acá tengo las tasas de interés para cada uno de los casos, que obviamente son constantes en el tiempo, y puedo hacer el data frame considerando todo lo anterior. Y eso que va a permitir, yo puedo mostrar lo que tengo acá tipificado. Ahí está. Y aquí yo puedo colocarle, llamé base a ese data frame. Y este es el data frame. Entonces fíjate que aquí está la tasa de crecimiento, esta es la tasa de interés, y qué es lo que dice que esa tasa de crecimiento tiene que ser igual a la tasa de interés, y la tasa de interés 0,1 tendría que ser entre estos dos, más o menos, en donde ocurre la igualdad. Más o menos, entre el periodo 21 y 22, más o menos donde debiera ocurrir la igualdad de acuerdo a la tasa de crecimiento y el volumen. ¿Sí? Entonces, ¿y qué es lo que hago aquí? Simplemente hago que esto, busco la función de tasa de crecimiento, que es el tasa de crecimiento por P partido por P por S menos el I, y saco la raíz unitaria esa función después más adelante. Entonces creo esta función, que esto es una función simplemente, y luego a cada uno, F1, F2, F3, F4, F5, le saco la raíz unitaria, y lo que estoy diciendo que esto tiene que ser igual a 0. Al ser igual a 0, estoy diciendo que la tasa de crecimiento tiene que ser igual a I, a la tasa de interés. Entonces estoy sacando para cada uno de los casos eso. Entonces la raíz unitaria para el primer periodo es 98, al año 98 con una tasa de interés del 1%, del 10%, tendríamos que cortar el bosque al 1%, al año 98, si fuera la tasa de interés de un 20%, de un 2%, me parece mucho. Déjame cerciorarme bien. Sí, acá tenemos el 1%, el 2%, el 3 y el 4 y 5. Veamos arriba cómo lo tengo pesado. Sí, está bien. 1%, 2%, 3%, 4% y 5%. Entonces deberá cortarse el bosque, acá está,
deberá acostarse a la tasa del 2%, deberá acostarse al 67 años. Si la tasa es del 3%, 49 años. Si la tasa es del 4%, 38 años. Si es del 5%, 30 años. Esto es básicamente la pregunta que está acá representado. ¿Y qué dice la pregunta? La edad que maximiza el valor presente. ¿Sí? Sacamos nosotros, ¿de dónde sacamos esta fórmula? Esta fórmula la sacamos de lo que es la materia. Para un bosque, tiene que darse que la tasa de crecimiento del bosque multiplicado por T tiene que ser igual al volumen del bosque por P, ¿cierto? Ambos por P tienen que ser igual a eso. Entonces lo que hice yo fue pasar a este otro lado con signo negativo, te va a quedar eso menos I, tiene que ser igual a 0. Entonces lo que hace esta función, sacar la raíz unitaria, ¿sí? O la raíz de la función anterior, ¿sí? Entre 15 y 25, que es más o menos donde van a ocurrir los valores. Entonces, lo que está diciendo, esto lo está igualando a 0. Eso al decir sacar la raíz. Está igualando a 0, está igualando a 0, está igualando a 0, está igualando a 0. Esto lo está igualando a 0 dependiendo de la tasa. Y obviamente yo puedo graficar todo esto. Y lo que yo estoy haciendo aquí es graficar todo esto. ¿Sí? ¿Y por qué lo grafico? Para mostrarlo gráficamente cómo son las funciones de crecimiento del bosque, o mejor dicho, esta función crecimiento del bosque dividido por volumen, ¿sí? Cómo es esa función y cómo se iguala con las tasas de interés de manera particular. Entonces, acá, esta es la primera variable, que es esta variable con respecto al tiempo, acá abajo, tiempo en años, y acá está considerando P por SST, y ¿qué es lo que era SST? Era la tasa o SST, el crecimiento del bosque, el crecimiento del bosque, dividido por P por el volumen del bosque. Acá vamos a la materia, crecimiento del bosque en el periodo partido por el volumen del bosque. Y todo eso multiplicado por P. ¿Sí? Igual podíamos haber sacado PA, no tiene mucha incidencia P. ¿Por qué? Porque P está multiplicado en esta fracción y esta fracción se puede ir P, da lo mismo, pero yo traté de mantener la misma nomenclatura de la clase. Y luego coloco las distintas tasas. Esa es la primera tasa. Entonces, en la intersección entre la tasa y esta fracción te da los 98 años que está aquí. Luego, la segunda tasa, que es la intersección entre ambos, de aquí 60 y tanto. Tercera tasa y cuarta tasa. ¿Sí? Y aquí podemos colocarle los labels de cada uno. Valor de la tasa del crecimiento, valor de la tasa de crecimiento y de las distintas tasas del 1%, del 2, del 3, del 4, del 5. Y fíjense, lo que está mostrando es que a medida que aumenta la tasa de descuento, menor es el periodo de tiempo que yo voy a esperar el bosque crezca. ¿Por qué? Porque los costos de oportunidades son la tasa de interés. Y esa tasa de interés entre más grande, mayor son los costos de postergar. Y al ser más grandes los costos de postergar, obviamente yo voy a querer no postergar, sino que voy a querer cortar inmediatamente, porque son mayores los costos de postergar. ¿Listo? Eso es la pregunta 1. Les puede mostrar el impacto de un impuesto, mostrar que un impuesto por unidad de madera talada aumenta el periodo óptimo de cualquier rotación, es decir, la edad de los árboles de cosechas, de un modelo de rotación, de una rotación. También seguimos con una rotación. Además, verifique qué sucedería si aumenta la demanda esperada de madera, es decir, aumenta P. ¿Qué hice yo? Si tenemos un impuesto por la tala, lo voy a fijar en los costos. Ya el costo no va a ser 2, sino que dije ya va a ser 4 ahora el costo marginal. De tal manera de que el precio P minúscula va a ser ahora el precio original 10 menos el costo marginal, que es mayor. Y ahora lo voy a hacer
obviamente con respecto a la última tasa que es del 5%. Mantuve la nomenclatura, solamente que cambié P. En vez de que sea el P anterior, era el P único, ¿sí? Con un 5%, saqué la raíz unitaria y me da que es 30. La pregunta, ¿pasó algo? No, no pasó algo. ¿Y por qué no pasó algo? ¿Por qué no pasó nada? ¿Por qué? Porque la tasa de interés se mantiene constante. Al ser el costo oportunidad constante, a pesar de que tú tengas mayores costos, el costo, fíjate que el P está multiplicado arriba como abajo en la fracción, entonces se te va a ir. Da lo mismo si el P se encarece, el P no tiene influencia, lo que tiene influencia sí es el bosque. Eso sí que tiene impacto sobre los periodos, pero el precio de mercado no tiene influencia sobre los tiempos, ¿sí? De cuánto va a durar la madera o cuánto lo voy a mantener el bosque en pie. ¿Ok? Ahora, sigamos la guía de ejercicio. Entonces, si aumenta P, ¿irá a pasar algo? Tampoco va a pasar nada. Si con costo marginal no pasó nada, con el precio tampoco va a pasar algo. Entonces, no tiene influencia esto en la problemática. Luego, acá el punto es cómo cambiaría el tiempo de rotación óptimo para un modelo de una rotación. Seguimos con una rotación. Como resultado de aumento del costo de plantación, aumento del costo de cosecha, aumenta el precio bruto de la madera, aumento de la tasa de descuento, un aumento de la productividad de las tierras agrícolas. Fíjate, costo de plantación no tiene incidencia porque el óptimo ese no depende del costo. La condición de que esta función sea igual a la tasa de interés no depende de K. K se fue. Entonces no va a tener ningún impacto. Porque K no está acá. Entonces no lo voy a hacer porque no tiene sentido. Esto pueden escribirlo aquí. No depende del costo de plantación la condición óptima. Entonces no cambia el resultado. Un aumento de los costos de cosecha, ya lo hicimos con C y no pasaba nada tampoco. No tiene sentido. Un aumento del precio bruto de la madera, eso va a afectar a P minúscula. Fíjate, si cambia P minúscula, ¿cambia algo? No cambia nada tampoco. ¿Por qué? Porque está en las dos partes de la fracción. Se te va el P al final. Entonces, P tampoco funcionó. Un aumento de la tasa de descuento, ya lo hicimos. Cuando aumentaba la tasa de descuento, que lo hicimos anteriormente, ¿cierto? El gráfico anterior acá, el gráfico acá arriba, todo esto para todas las tasas de descuento. Esto es, al aumentar la tasa de descuento, pasamos del 1, 2, 3, 4. Al aumentar la tasa de descuento, disminuye los periodos. Entonces ya mostramos eso de manera general. Lo que no hemos mostrado es un aumento de la productividad de la tierra. Y cuando hablamos de un aumento de la productividad de la tierra, estamos diciendo la función de crecimiento cambia. Y cambia de tal manera de que aumente. Por eso, ahora en este caso nuevo que yo estoy haciendo, estoy cambiando ese y estoy cambiándolo por una función que es 50 por X, no 40 por X. Fíjate que arriba es 40 por X. Le estoy poniendo ahora 50 por X. ¿Y por qué le estoy poniendo 50 por X? Porque 50 por X es más grande y eso permite mayor productividad. ¿Sí? Entonces estoy generando una función más grande que la función anterior. Entonces estoy haciéndolo con respecto a 50 por X, que estamos acá en el caso. Saqué el volumen de esta función, saqué el crecimiento de ese volumen y lo voy a hacer con respecto a la tasa del 5%. Pude haberlo hecho con respecto al 1, al 2, al 3, lo hice ahora con respecto al 5% la tasa, imaginando que la tasa es del 5%. La misma función, el P da lo mismo acá, puede colocar el P anterior o el P nuevo, da lo mismo el P, ustedes ya saben y se dan cuenta que el P está en las dos fracciones, se van a ir el P al final del día, pero me gusta mantener el P porque en la clase yo lo pongo con P. Entonces, para mantener esa idea de valor, le coloco el P. ¿Sí? Entonces, esta es la función y a esta función ff5 le saco la raíz unitaria.
y me da que es 29 años. ¿Sí? ¿Y qué es lo que me está diciendo al decir que es 29 años? Me está diciendo que al aumentar la tasa de crecimiento del bosque, ¿sí? Menos es el periodo de rotación que yo le voy a dar al bosque. ¿Sí? Para verificar eso, lo voy a comparar con el mismo, pero el F5. Fíjate que aquí no tengo SS1, sino S nomás. Son los mismos, todo igual, solo que cambia la función S. 30 años. Entonces, cuando el volumen del bosque crece, o mejor dicho, cuando la función es más grande, la función de crecimiento del bosque es más grande, eso disminuye la tasa de rotación o el periodo en el cual yo dejo crecer el bosque para cortarlo. Aquí lo dejo cortar muy poco tiempo. La diferencia es casi de un año. Un año menos voy a tener que esperar para obtener mi ganancia que en el caso anterior. Nada más. Y por último, ya para terminar, vamos a hacer el análisis. Los siguientes ejercicios, los siguientes 3 ejercicios requieren el uso del data frame, más que los siguientes 3, ¿sí? Siguientes 2 básicamente. Calcular la longitud de rotación óptima para un solo bosque de infinita rotación para la tasa de interés deben coincidir con los que se muestran los datos del ejercicio 1, es decir, con los mismos datos anteriores, pero solo que para infinita rotación indique qué sucede con la brecha entre longitudes de rotación óptima en un modelo de rotación única e infinita, que la tasa de interés se vuelva cada vez más grande, ¿sí? Comenzando con 0, con 1. Ya lo hicimos para la rotación única, ahora lo vamos a hacer para la rotación infinita. ¿Sí? ¿Qué función vamos a utilizar? Vamos a utilizar esto. Esta función tiene que ser igual a esta, porque ahí encontramos el óptimo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Primero sacamos la función de 1, de 2, de 3, que sería 1 partido por 1 menos la exponencial de i elevado a t, para cada periodo, para 4 periodos. Acá me equivoqué porque aquí tiene que ser 3 dividido. Mira, acá, ahora sí. Ahora sí, hacemos la base, los mismos datos anteriores, tenemos volumen, average neto, pero ahora el de 1 y el de 2 lo cambiamos por una función que está representado por esta, que es esta función que está aquí. ¿Sí? Esa está la función que vamos a utilizar. La base datos, y aquí colocamos la base 1. Como es la base 1, está aquí representada. Parte de un valor infinito. Obviamente esto no es porque simplemente el valor de t0. Entonces aquí parte obviamente, y obviamente tenemos que sacar la diferencia entre la tasa de crecimiento o el valor del volumen forestal con respecto a, tienen que ser igual, ¿qué cosa? Tienen que ser igual este valor, que es P por la tasa de crecimiento, por P menos K. Sí, tienen que ser igual. Entonces, esto es lo que yo estoy haciendo acá. El crecimiento por P partido por P por el volumen menos K. Y fíjate, yo le puse P porque ahora no está P multiplicado en las dos partes de la fracción. Entonces yo no puedo eliminar los P. Ahora sí va a ser relevante el P. Ahora sí tiene una relevancia los P. Porque los P no se te van a ir. Entonces vamos a cambiar el análisis con los distintos P. Y el K también va a ser relevante ahora porque está dentro de la función. Y esta es la función tasa, es igual a esta función que está aquí, que obviamente es la tasa de interés dividido por 1 menos la exponencial de menos la tasa de interés elevado a t, que en este caso le llamamos x. ¿Por qué lo restamos? Porque a esto le vamos a sacar la raíz unitaria, y al sacar la raíz unitaria, obviamente vamos a encontrar los valores óptimos para cada tasa de interés de manera particular. F11, F12, F13, F14, F15.
¿Y por qué? Porque para la tasa hasta el 5% de cada uno de estos valores. Van cambiando estos únicos valores, lo otro se mantiene constante, solo que cambia esto para 5. Y a esa cada una de esas funciones le sacamos la red unitaria, 70, 51, 40, 33, 28. Lo que está diciendo que ante aumento, obviamente la tasa de interés, porque va de 1 hasta 5, va disminuyendo los periodos de rotación. ¿Sí? Y obviamente vamos a poder graficar esto. ¿Sí? Ahí está la función. Fíjate que no es lineal porque es 1 partido por 1 menos e elevado a menos 1 menos la tasa de interés t. Entonces aquí es una función curva. ¿Sí? Y aquí están las leyendas para cada una de las tasas. Pero los óptimos son aquí. Partemos de acá, 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 acá. Fíjense, punto relevante. En diferencia con el caso anterior, rotación única, acá esperamos menos el bosque. ¿Por qué esperamos menos? Porque los costos de la espera son más grandes. Ahora los costos de la espera no tienen que ver simplemente con esperar el valor de la cosecha, sino retrasar futuros beneficios de esta rotación. ¿Sí? Retrasamos futuros beneficios de otras rotaciones futuras que se pueden generar. Entonces, por eso los periodos óptimos de rotación son menores ahora que en el caso anterior de manera particular. ¿Sí? Bueno, esa era la clase práctica que quería mostrarles. Y obviamente espero que hayan entendido y les haya quedado claro. Hice algunas modificaciones porque había unos errores iniciales, pero ya con eso eh, es suficiente y esas modificaciones usted las pudieron percatar ahí en el análisis de manera particular. Un abrazo, espero que hayan tenido un excelente semestre y espero que les sirva esta clase que acabo de grabar. Un abrazo, chao.